Pues buenas tardes a todos. Qué gusto poder verlos nuevamente y estar aquí en esta sesión. Como saben, Cristóbal está este fin de semana en Oaxaca. Doy gracias a Dios por todo lo que han estado compartiendo en este primer segmento y estoy de acuerdo con ustedes. Dios nos está trayendo a retomar el fundamento de nuestra existencia, que es el ser hechos sus hijos, y esta sesión vamos a continuar adelante recibiendo parte de esa misma verdad que las últimas 2 semanas el Espíritu Santo ha estado hablando. Y permíteme compartir contigo esta presentación para ir junto con ustedes, pues participando de esto que Dios tiene para nosotros. Y como saben, hemos venido hablando de una palabra que es clave y esa palabra es ubicación. Ubicación como hijo, ubicación como heredero, ubicación como coheredero juntamente con Cristo. Y para que continuemos adelante, pues quiero invitarlos a todos a dar gracias y a disponer nuestro corazón para continuar recibiendo. Padre eterno, gracias te damos porque estás presente en nuestras vidas y no hay nada que se compare a esto. Saberte que vives dentro de nosotros y que somos tu casa, que somos tu hogar, que somos tu lugar predilecto, que nosotros no somos el hotel donde vienes de visita de cuando en cuando. Padre, gracias. No queremos pedirte nada, solo queremos agradecerte. Solo queremos tomar unos instantes para procesar lo que hemos venido recibiendo y disponer nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser para seguir haciéndolo. Queremos rendir a ti todo lo que nos preocupa y carga y distrae y solo enfocarnos en estar expectantes a tu verdad, a lo que tú vas a hablarnos. Gracias, gracias por ser tan bueno. Las cosas que nos suceden pueden no tener etiqueta de bueno, pero tú eres bueno. Y el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Yo te doy las gracias por cada una de las personas aquí conectadas. Gracias por tu fidelidad, que permanece para siempre, que aun cuando nosotros seamos infieles, tú permaneces siempre fiel y no, porque no puedes negarte a ti mismo. Te agradecemos lo que has hecho hasta el día de hoy y lo que a través de esta sesión tu Espíritu Santo va a estar haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta palabra clave, ubicación, sigue siendo el eje de nuestra plática y en esta sesión yo quiero ponerla frente a ti porque es una palabra que necesitamos tomarnos todavía un ratito más para seguirla procesando. Sabemos que Dios ha estado hablando acerca de nuestra ubicación como hijos, nuestra ubicación como hijos divinos. Y para que podamos andar en esto, quiero que pensemos por un instante en algo que para nosotros resulta lógico. Tenemos instrumentos de localización que nos ayudan en nuestra vida diaria para poder desplazarnos de un lugar a otro y poder así, pues, encontrar direcciones, llegar a lugares que no conocemos y movernos y desplazarnos. Estos instrumentos que puedes ver en las fotografías que te presento pueden ser muy conocidos, algunos más que otros, pero como puedes ver ahí hay un mapa, una brújula y un GPS. Y estas herramientas, pues nosotros echamos mano de ellas en función de nuestras necesidades. Hay personas que prefieren usar un mapa, hay gente que se familiariza con los sistemas de tecnología, pero sea cual sea tu preferencia, sabemos que esto nos ayuda muchísimo para poder llegar con precisión a un lugar. Yo no sé qué tan orientado seas tú, esta habilidad en particular no se me da mucho, pero bueno, termino llegando al lugar donde tengo que llegar. Con el uso de la tecnología ahora, eso nos ha simplificado las cosas. Sin embargo, con todo y todo, estas herramientas para nosotros resultan ser muy obvias y resultan ser algo que pues nos beneficia. Pero partiendo de estos instrumentos que para ti son familiares, yo quiero que pensemos en lo siguiente. Para usar un mapa, para poder usar un GPS o una brújula, lo que tengas a la mano. Hay 3 referentes importantísimos
para que eso a ti te funcione. Tú me puedes dar a mí un mapa, pero si yo no sé en dónde estoy en ese mapa y no entiendo mi posición actual y no entiendo el lugar a donde voy, pues difícilmente voy a echar mano de ello. A mí me ha acontecido en algún viaje de usar un mapa unos 10 años atrás en los que no habían GPS y de haber literalmente llegado a una ciudad que decíamos mi marido y yo, ¿cómo llegamos aquí? Perdimos la última salida en una autopista y llegamos a un destino completamente distinto. Tuvimos que bajarnos a una gasolinera con el mapa y mostrárselo a alguien y decirnos, por favor, dinos cómo regresamos. Entonces, cuando tú utilizas estas herramientas, tú necesitas estos 3 referentes para ubicarte. Tienes que saber en dónde estás. Clave. Mira, si no usas mapa, no usas GPS y tú dices, a mí eso no me gusta, yo le llamo a alguien y le digo que me explique. Aunque esa sea tu opción y utilices el teléfono para comunicarte con alguien y decirle literalmente estoy perdido, la persona te va a preguntar, dime dónde estás. Y tienes que darle una posición, tienes que entender en dónde te encuentras para de esa manera recibir las instrucciones necesarias y poder ¿qué? Ubicarte. Entonces, mira, estos 3 referentes son claves y todos los damos por sentados y nos resulta lógico. Tienes que entender tu origen, de dónde saliste. Al que hablaste y le dices, estoy perdido, por favor, ayúdame. Te va a dar instrucciones de cómo moverte, pero te va a decir, a ver, dime de dónde vienes. ¿Vienes del sur? ¿Vienes del norte? ¿De dónde vienes para que yo te ubique? Entonces, necesitas entender tu origen. Necesitas comprender tu posición actual. Y por último, necesitas ¿qué? Saber tu destino. Si alguno de estos 3 elementos no está claro, déjame saber que vas a estar desorientado. Y va a tomarte mucho más tiempo llegar al lugar que estás teniendo la intención pues de dirigirte. Ahora, si esto para nosotros resulta tan lógico y es algo que utilizamos en nuestra vida diaria, cuando esto se traslada al hecho de ubicarnos y de posicionarnos como hijos de Dios, las cosas parecen no tener para nosotros pues tanta claridad. Y por eso hoy vamos a continuar adelante comprendiendo este asunto de ubicarnos como hijos de Dios, porque es elemental que esto aterrice en nuestra vida diaria y esto pueda volverse algo no automático, sino natural. Ahora, en esta sesión en particular, no nos vamos a ubicar tanto en conocer nuestro origen, no tanto en conocer nuestra posición actual, sino en esta última, en comprender y en entender cuál es nuestro destino. Vamos a hablar un poquito más acerca de cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Imagínate que te subes a un avión y que compras un boleto, pero el boleto al destino lo tiene en blanco y tú tienes tu equipaje y estás listo para subirte al vuelo, tienes hora de vuelo, pero no hay destino. Imagínate la incertidumbre que esto representa para una persona que dice, ¿a dónde voy? ¿Voy al Polo Norte o al Polo Sur? No sé ni siquiera si el equipaje que llevo es correcto porque el destino no está claro. Asimismo, resulta el hecho de emprender una vida cada mañana al despertar, saber que eres hijo de Dios, pero no tener claridad con respecto hacia dónde te estás dirigiendo. Por consiguiente, vamos a abordar el hecho de entender y comprender cuál es ese propósito de manera muy clara y de manera muy sencilla. Y esta sesión le he puesto este título, ¿cómo permanezco ubicado en su propósito? Y quiero que pongas particular atención en la palabra permanezco. ¿Cómo permanezco? El título no es cómo me ubico, cómo estoy en su propósito. Es cómo yo estoy ahí y no me muevo de ahí, bajo ninguna circunstancia. Por eso esta sesión vamos a abordarla en 2 diferentes partes. La parte 1 que vamos a abordar hoy corresponde a mi ubicación personal. Vamos a hablar de cómo yo vengo a esa ubicación como hijo divino de manera natural en el poder de Dios y aprendo a permanecer en ella. En la parte 2 vamos a abordar un asunto importantísimo
que tiene que ver con cuál es mi parte en relación a la ubicación de los demás. Vamos en esta parte 2 a entender cómo yo participo con Dios, con las personas que me rodean, cuando ellas aún no han aprendido a estar ubicadas. ¿Qué hago con mis familiares? ¿Qué hago con mis parientes cercanos y lejanos? ¿Qué hago con mis compañeros de trabajo, con la gente con la que me relaciono, que no ha entendido cómo aprender a ubicarse? Y Dios en esta parte va a mostrarnos cómo tú puedes ser fuente de bendición para ellos en medio de estas circunstancias. Ahora vamos adelante entonces y vamos a movernos a esta parte 1. Vamos primero a enfocarnos en nuestra persona de manera individual y a poder comprender cómo, si entendemos de manera tan sencilla y tan lógica que necesitamos conocer nuestro origen, nuestra posición actual y nuestro destino, ahora todo eso aterriza a esta realidad que vivimos como hijos de Dios. Y vamos entonces a iniciar con una pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta y quiero pedirte que te tomes un ratito para meditar en ella. Quiero que no corras ni que esto lo respondas de manera automática. Y la pregunta dice así: ¿sabes cuál es el propósito de Dios contigo? Lo voy a repetir. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios contigo? Debajo hay una fotografía con algunas ideas que por ahí nosotros podemos tener o quizá hemos escuchado. Hay personas que opinan que ese propósito es servir a Dios, amar al prójimo, hacer discípulos, compartir de Jesús, obedecer, en fin, la lista puede ser grande. En este punto, no vamos a decidir cuál de ellas es correcta o incorrecta. Sencillamente quiero que puedas detenerte y cuestionarte con respecto a si hay claridad sobre ese propósito que Dios tiene contigo. Segunda pregunta: ¿esto que Dios dice que tiene como tu destino está completamente claro para ti? Es decir, no tienes duda alguna, no titubeas, no hay duplicidad de ideas, no hay como que, bueno, sí, yo pienso que el propósito de Dios es este, pero también este y también este, y hay como un abanico. No, 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 no. La pregunta es, ¿lo tienes completamente claro? Y la tercera pregunta es, ¿estás viviendo en su propósito todo el tiempo? Si tu respuesta ha sido, yo lo tengo claro, yo sé cuál es ese destino, entonces la pregunta tercera es, ¿lo estás viviendo? ¿Lo estás viviendo todo el tiempo? ¿Estás en ese propósito divino cuando las cosas van viento en popa y cuando viene la tormenta y el tsunami? ¿Estás allí anclado, inamovible en ese propósito divino? Lo primero que tiene que suceder para que nuestras respuestas puedan tener peso es que podamos entender de qué se trata ese propósito de Dios en nuestras vidas y podamos venir a una ubicación mucho más concreta, mucho más tangible y real en nuestra vida cotidiana con respecto al hecho de ser hijos divinos. Por consiguiente, la respuesta que Dios nos da a estas preguntas, y yo quiero que caminemos este proceso escuchando al Espíritu Santo, parte de Juan 3:16. Todos aquí hemos escuchado esta escritura y probablemente la tenemos de memoria. Juan 3:16 es la declaración de ese destino divino en el cual tú y yo estamos implicados. Y hoy vamos a movernos despacio, escuchando lo que eso tiene que ver con nuestra ubicación personal. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las cosas que sucede con esta escritura es que a lo largo de nuestra vida hemos considerado que este texto en particular corresponde a personas que no conocen a Jesús y lo utilizamos con esos fines. Es que este es un verso para evangelizar a otros que no han conocido de Dios,
donde les habla de su amor y les explica que Él no quiere que ellos terminen en la perdición. Quiero decirte que no hay nada más alejado de la realidad que ello. Juan 3:16 no es un versículo para personas extraviadas, sino es una promesa para ti y para mí que le hemos creído. Dios establece en esta verdad que para ti y para mí, que hemos aceptado el recibir su salvación, su adopción, Él ha establecido y ha provisto todo lo necesario para que tú y yo no andemos desorientados, no andemos desperdigados, para que nosotros no andemos desubicados. Esta palabra, perderse, no tiene nada que ver con esa idea que por ahí hemos abrazado de que el perdido, perderse tiene que ver con perdición. Entonces, perderse es estar en las drogas metido o quizá en el alcoholismo hasta arriba. Es que perderse es alguien que está metido en cuestiones sexuales y está, pero extraviado. La palabra perderse, ese es el contexto que nos ha dado el dogma y la religión. Sin embargo, esta promesa de Jesús es para ti y para mí, que somos sus hijos, en donde Él dice que Él ha provisto todo lo necesario para que no andemos fuera de esa orientación y de esa ubicación que Él así nos ha provisto. La palabra no se pierda, entonces, la frase no se pierda, en realidad es una promesa en la que Él asevera que tú y yo tenemos el poder y la capacidad para permanecer, ¿qué? Ubicados. Jesús no vino a este mundo para nada más señales de humo y decir, bueno, los que vean esa señal por ahí van a tener alguna orientación y pues van a salirse de ese estado de perdición que por ahí hemos nosotros entendido. Esto es mucho más profundo y es mucho más amplio. Jesús vino a este mundo para que tú y yo podamos permanecer en esa ubicación que su verdad es. Y la verdad de Dios nos lleva al hecho de nuestra identidad, nuestra naturaleza y nuestra nueva existencia en la que tú y yo somos sus hijos. ¿Y cuántas veces a la semana esa capacidad nos es dada? ¿Cuántas horas al día? Por eso puedes ver aquí este título que dice 24/7, porque Jesús vino para que tú puedas estar orientado, entender cuál es tu origen, entender cuál es tu posición actual y ver con claridad cuál es tu destino. 7 días a la semana, 24 horas al día. Jesús vino para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Pero no podemos perdernos de vista este compromiso en el que Él mismo se ha invertido, porque aquí Dios nos dice que dio a su Hijo unigénito el precio pagado por recibir este beneficio. Es tan alto. Y hoy tú y yo necesitamos considerar ese precio, el que hoy podamos vivir orientados en esta nueva identidad. Ha tenido un costo elevadísimo. Y Dios ha hecho lo imposible. Él no nos está diciendo que tú y yo consigamos los instrumentos necesarios para mantenernos centrados y ubicados y no perder el horizonte. Él ha pagado ese precio. Él ha provisto todo lo necesario. Él ha hecho la parte difícil. La parte que para nosotros era imposible, Él la realizó. Y Él dice, yo he dado a Jesús para que permanezcas ubicado. Y nosotros podemos desde esta perspectiva empezar a entender que no necesitamos dar tanto brinco estando el piso tan parejo, que podemos descansar y podemos venir al entendimiento de que Dios nos está hablando de ubicación porque Él mismo está implicado y Él nos ha dado garantías para que eso ocurra en nuestra existencia. Es aquí entonces donde nosotros necesitamos ver cuáles son las garantías y la provisión que ha sido dada para que tú y yo no perdamos el sendero. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino. Él mismo habló
de que Él es la senda. Y en esta escritura, en Isaías 35:8, dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esta escritura me encanta, porque no está hablando de que por este camino van a andar aquellos que pues ya han logrado un nivel espiritual, han logrado desarrollar X o Y capacidad. Está hablando Jesús mismo. Y Él se refiere a esa garantía en la que tú puedes andar y en la que tú puedes caminar con absoluta confianza. Porque Él dice que el que ande por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. No hay requisitos, no hay requerimientos, no hay una lista de asuntos que tengas que cumplir previos a comenzar a andar en este camino. Él solamente pide de tu disposición y de tu aceptación a participar en esto. Jesús es la garantía y en Él está provisto todo lo que necesitamos para permanecer. Nosotros podemos, cuando andamos tratando de ubicarnos en alguna dirección, hablo geográficamente hablando, puedes decir, uy, este GPS no funciona, se le va la señal. Yo no sé si tú alguna vez te has quedado a mitad de autopista con un GPS que se le va la onda, pero a mí me ha pasado y wow, te platico en dónde he terminado. Pero esas cosas no suceden con Dios. Él no se le va la señal, ni tampoco deja de funcionar, ni deja de operar, y te deja a mitad de camino y tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Él es el camino y tú puedes andar por Él. Jesús vino para que tú y yo andemos en la senda que Él trazó y darnos de esa manera dirección. Ahora, Jesús vino para darle sentido a nuestra existencia. Y volvemos de nuevo a una escritura que solemos ligar a aquellos que están en el calificativo de perdidos. No, pues perdido es el que está viviendo bajo el puente porque no está con las drogas y él está perdido. Pero nuevamente volvemos al asunto de escuchar el corazón de Dios que nos habla de que la palabra perdido no tiene que ver con ese concepto que la religión y el dogma nos han sembrado. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es que Él ha venido a darle sentido a nuestra existencia. Tú y yo, cuando nos sabíamos hijos de Adán, o quizá ignorábamos esa realidad, pero vivíamos bajo su legado, estábamos pues dentro de este contexto de vivir perdidos. Probablemente conocíamos la escritura, la memorizábamos y la repetíamos. Sin embargo, nuestra existencia carecía de sentido y carecía de un propósito claro. Jesús ha venido a que nuestra vida tenga hoy un rumbo seguro, un rumbo certero. Y eso es a lo que Él llama propósito. Es aquí entonces donde nosotros empezamos a entender que ese sentido que Él da a nuestra vida no tiene nada que ver con una serie de ritos que tú necesitas realizar. Ese sentido que Jesús te da a tu existencia es el que ocurre todos los días en tu vida cotidiana. Es darle sentido a tu vida en cualquier actividad que estés realizando, así sea lavar trastes, así sea el cortar el pasto, regar las plantas o hacer cosas tan sencillas y necesarias como quizá cuidar a tus hijos, hacer la comida, salir a trabajar. Jesús ha venido a darle sentido a nuestra existencia y nosotros necesitamos entender el corazón de Dios y escuchar cómo Él está constantemente en los evangelios haciendo alusión a aquello que se ha perdido. Él habla de la oveja perdida y dice que el pastor deja las 99 y se va tras de ella y luego regresa gozoso, retornando al rebaño con aquella que se había extraviado. Jesús habla de un joven que se fue de casa
Y literalmente ese muchacho estaba bien desorientado, porque aún estando en la casa del padre, no entendía quién era él en realidad. Nunca se vio como hijo y decidió pedir la herencia y la malgastó fuera del hogar. Ese muchacho regresó a casa y el padre dijo, este es mi hijo que estaba perdido y ha vuelto y había muerto, pero ha resucitado. El corazón de Dios está en que tú y yo podamos vivir ubicados de manera continua, constante y permanente. Y habla de su intervención. Puedes ver en estas parábolas la intervención de Dios oportuna, pero nuestra mente necesita ser renovada y necesita salir de ese estado en el que la palabra perdido está ligada a una persona en un estado deplorable que calificamos como tal. Sin embargo, la palabra perdido se liga a cualquier persona que ha perdido el rumbo. Aún sabiéndose hijo de Dios, no comprendiendo su origen, quizá no viendo con claridad su posición actual o quizá no entendiendo el rumbo al cual se dirige con precisión. Jesús también habló de la moneda perdida y habló de una mujer que pues se pierde la moneda y dice que pues barre toda la casa y empieza a buscar en todos los rincones hasta que la encuentra. Y habla del gozo que ahora tiene esta mujer por haber encontrado la moneda. Pero todo esto refleja ese corazón del Padre. Porque tú y yo dejemos de estar viviendo una existencia en la que estamos desorientados o llamémosle distraídos. Una existencia en la que más o menos tengo idea de mi origen. Entiendo mi posición actual y lo que está hacia adelante, a veces lo veo claro, a veces no tanto. Es por eso que estamos en esta sesión, entendiendo que Jesús le da sentido a nuestra existencia, pero a la vez oyendo al Espíritu Santo hablarnos con tanta luz al respecto, con tanta claridad. Volvemos entonces a ver frente a nosotros este esquema de cómo tú te ubicas en cualquier situación geográfica. Tienes que entender tu origen, de dónde vienes, tienes que entender en dónde estás ahorita y hacia dónde te diriges. Ahora, el Espíritu Santo nos habla en Filipenses 3, versículos 13 y 14, y dice lo siguiente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. He seccionado esta escritura en 3 partes porque puedes ver aquí cómo la primera parte del versículo se aplica a tu origen, olvidando ciertamente lo que queda ¿dónde? Atrás. Es de ahí de donde tú partiste. Segundo, extendiéndome a lo que está delante. Esto habla de el propósito hacia donde Dios te lleva. Y tercero, prosigo a la meta. Habla de tu estado permanente. Y no dice sigo a la meta. Es necesario aquí poder hacer énfasis en ello. No dice sigo a la meta, dice prosigo a la meta. La palabra proseguir es una palabra mucho más profunda y mucho más intensa, porque habla de seguir, primero con claridad, y segunda, es una cuestión que va a estar recurrente en tu diario vivir. Ahora, vamos a ver el punto número 1 de manera general, no me voy a detener mucho ahí, pero en el punto 1 podemos ver que dice Dios que yo me olvido de lo que queda atrás. Lo que queda atrás. La escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura y las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Todas son hechas nuevas. Lo que queda atrás. Y lo que queda atrás, Dios nos está hablando de olvido.
de que aquello que vivimos y que fue nuestro pasado ahora está expirado. Esta palabra olvido no corresponde a una situación como olvidé el celular en mi casa, voy a tener que regresar por él, ¿verdad? Esa palabra olvido la usamos y decimos, se me olvidaron las llaves, voy a tener que traer un cerrajero. Esa palabra olvido no es esta. Esa palabra olvido donde tú de repente pierdes un asunto y vas por él. Esta palabra olvido es una palabra que implica desconexión total. Es una palabra que implica un olvido, pero implica un punto de desconexión, de ruptura, de separación completa. Por lo tanto, yo te pongo este ejemplo un poquito burdo, pero así es como este olvido sucede. Vamos a irnos al ejemplo de la cocina y tú descubres que la leche que tienes ahí está ahora en descomposición. Entonces, te das cuenta que la fecha de expiración se dio y esa leche ya no sirve más. Ahora lo que vas a hacer con ese bote, ¿qué es? Es ponerlo en la basura y te olvidas. No vas a estar en la tarde pensando, híjoles, yo que tiré el bote de leche lo voy a ir a... Ay, güey. Ya no estás pensando en eso, sencillamente te olvidaste porque el estado de ese producto ahora es dañino para quien lo consuma y tú te desconectas, tú te deshaces de ese producto que estaba en tu hogar y que no vas a tener más relación con él. Se lo lleva él bote de basura y se lo lleva el camión. Ahora, ese olvido de lo que queda atrás, ese atrás no es la traición que te pasó, el daño que te hicieron o quizá la cuestión tan grave en la que tú mismo te viste implicado, por la cual has vivido culpabilidad. Dios no está diciendo que te olvides de las cosas que hiciste o que te hicieron. Estamos hablando de lo que quedó atrás en relación a lo que Adán pues trajo como consecuencia a toda la humanidad con sus decisiones. Que te olvides de lo que queda atrás en relación a esa naturaleza adámica. Que finalmente vengas a un olvido, pero no es que te hagan un lavado de cerebro. Ese olvido es así como te puse el ejemplo, un producto que se ha descompuesto y que sabes que es dañino y que no tiene más razón de estar en tu refrigerador, que en la cocina no tiene ninguna función. Por lo tanto, necesito que olvidarme de él, definitivamente. Este es tu origen, olvidando ciertamente lo que queda ¿dónde? Atrás. Pero ¿cuántos de nosotros no insistimos en posicionarnos? Puedes ver dónde está ubicado, ¿verdad? Este individuo aquí, esta figurita. ¿Cuántos de nosotros no insistimos en posicionarnos aquí y estar aquí parados arriba del uno? Y seguir en la memoria y en el refrito de aquello que pasó, que hicieron en contra nuestra o que nosotros hicimos, tratando de olvidar, pero no pudiendo ubicarnos. Dios no te está invitando a que te posiciones aquí en el uno. Ese es tu origen. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Y yo me he desconectado de esa realidad. Y discúlpame, pero no sé ahora dónde está el bote de leche descompuesta porque se lo ha llevado el camión de la basura. Por lo tanto, me puedo mover ahora al 2. Dios me habla de extenderme a lo que está delante. Y Dios me habla que eso que está delante es algo que Él ha provisto para mí. No es algo que yo voy a prefabricar o que yo voy a ver cómo le hago. Él me está hablando de que yo me extienda. Y lo que está delante, Él lo ha dado, lo ha provisto y lo ha hecho posible para mí por medio de Jesús. Ahorita vamos a ver este número 2 en la siguiente filmina. Pero me voy a mover al 3. Prosigo a la meta. Esta es mi posición actual.
Prosigo a la meta entonces. Es una convicción que Dios trae a mi espíritu de aquello que Él ya ha dado y ha provisto a mi favor. Habla del premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una convicción. Proseguir a la meta no es que Dios esté diciendo, ahora sí te vas a poner a trabajar, pero a darle y a darle. Proseguir a la meta no es una invitación a que ahora vas a tener que aplicarte a una serie de actividades y a ponerte a esforzarte y a ponerle mucho de tu parte. Prosigo a la meta es una convicción que el Espíritu Santo trae a nuestro espíritu, en la que habla de nuestra identidad, habla de nuestra naturaleza, habla de nuestra esencia, habla de la nueva creación que hoy somos en Jesús. Este prosigo a la meta no es una invitación al activismo, por lo contrario, todo lo contrario, es una situación en la que eres traído a fe y por consiguiente vives ¿qué? Descanso. Y descanso porque en esta realidad todo trabaja para mi bien. Dios se manifiesta y se hace evidente en mi realidad, haciendo que todas las cosas en mi vida trabajen para mi beneficio. Y es importantísimo que esto podamos verlo. Ahora, vamos entonces a ver el punto 2, en donde estamos mirando de qué se trata este asunto de extenderme a lo que está delante. Y este extenderme a lo que está delante, entonces, implica a que yo tome una decisión. Extender quiere decir estirar para echar mano de algo. Extender es una decisión. Dios a nadie lo agarra de las orejas y lo lleva extendido para que quiera algo que Él está ofreciendo. Este extender necesitas poder verlo porque Dios es amor. Y es Él el que está hablándonos. No estamos escuchando la voz de un amo, ni de alguien que tiene un látigo en la mano y nos está amenazando. Dios es amor. Y Él es quien está trayendo esta verdad a nuestros corazones y nos está diciendo, mira, este extenderte a lo que está delante es una decisión. Opcional primero, porque Dios te invita. Segundo, es voluntaria porque tú necesitas elegir si en realidad deseas participar de ese extenderte a lo que está delante o sencillamente asumes el hecho de continuar allí en tu lugar, en donde te encuentras y seguir allí por un rato. ¿Qué va a hacer Dios si yo no me quiero extender a lo que está delante? ¿Sabes qué va a hacer conmigo? Él me va a amar. Si yo me rehúso a que Dios me haga participar con Él de esta invitación, Dios no va a torcerme la mano y a estar tratando de amenazarme y de controlarme. Él me habla de lo que está dado y Él me dice, extiéndete, extiéndete. Es una invitación y yo respondo a esa invitación de manera voluntaria y consciente. Ahora, por último, esta decisión es una cuestión individual y personal. Yo puedo estar en esta sesión y compartirte lo que Dios está haciendo en mi vida, pero de ninguna manera esto aplica al hecho de que al yo haber resuelto si decido extenderme a lo que está delante, pues aplique a cualquiera que lo está escuchando. Cada persona que está oyendo esta verdad de Dios necesita dar una respuesta particular desde su corazón con respecto a si en realidad desea que Dios le mueva a eso que está delante y lo extienda, o sencillamente elijas decir, yo aquí sigo, yo aquí estoy bien y no me quiero molestar. En medio de todos estos eventos, Dios sigue siendo amor y necesitamos percatarnos de esa realidad. Él no tiene amor, Él es amor.
Y su propósito parte y fluye de esa esencia que Él es y manifiesta para nuestras vidas. En ocasiones yo he decidido no extenderme a lo que está adelante. Y vas a decir, ¿pero cómo? En ocasiones en las que no he comprendido las circunstancias por las cuales he estado atravesando y empiezo a estar en desubicación o en confusión, lo que yo he encontrado en mi propia vida es a un Dios que sigue amándome y que con una paciencia divina espera por mí. Y eso es lo que está haciendo Dios también a tu favor. Lo que ya estamos viendo es que podemos continuar extraviados o desorientados. Vamos a ponerlo más bonito, distraídos. Y seguir pensando que, pues mira, yo ya sé mi origen, más o menos entiendo mi identidad, y lo del propósito de extenderme a lo que está adelante, pues bueno, eso ya vendrá después, cuando pues crezca más espiritualmente y cosas así. Y nada de esto es verdad. Dios no tiene en esta parte una serie de letras pequeñitas en el contrato que digan que requieres de estos asuntos para poder venir y disfrutar de este beneficio, que es el poder ver con claridad hacia enfrente. Nos movemos entonces a entender qué es esto de extenderme a supremo llamamiento. Y vamos a empezar a hablar acerca de cuestiones muy, muy prácticas y muy cotidianas en nuestro día a día. Extenderme al supremo llamamiento es una cuestión que nos lleva a ver un contraste. Porque mira, del lado izquierdo podemos nosotros ver el propósito de Dios. Del lado derecho podemos ver lo que pensamos que es el propósito de Dios. Y cualquiera aquí va a decir, bueno, que esto no es lo mismo. Yo pienso que el propósito de Dios es este y este y este y este. Mira, quiero que pongas particular atención aquí hay una línea, una franja blanca en medio de las dos columnas y es a propósito, porque la una no se parece nada a la otra. El propósito de Dios es lo que tú y yo necesitamos escuchar de Él. Lo que pensamos que es el propósito de Dios, pues son algunas ideas que hemos por ahí nosotros adquirido y que tienen algún parecido. Sin embargo, es preciso hacer este contraste y yo quiero que me sigas a lo largo de esta secuencia. El propósito de Dios primero está en Romanos 8:29 para nosotros. Y Dios nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios para ti y para mí, entonces, no son 1, ni 3, ni 5. Es un propósito exclusivo y divino, en donde Él dice que Él nos dio ¿qué? Un destino. Cuando Él habla de que nos predestinó, es porque Dios nos dio un destino y ese destino Él lo vio para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios nos dio un destino y ese destino es que tú y yo fuésemos parte de su familia y fuésemos hechos conformes a la imagen de Jesús. Que tú y yo podamos crecer a la estatura y a la plenitud de Jesús, nuestro hermano mayor. Dios habló entonces de una cuestión de transformación en nuestra vida. Ahora, lo que tú y yo pensamos, o por ahí pueden pensar otros, no voy aquí a poner nombres, lo que por ahí puede pensar alguien, es que el propósito de Dios es algo como esto. Dios mío, ayúdame a salir de estas. Y hemos englobado el hecho de que nuestra vida como hijos de Dios tiene ese propósito, que yo esté allí parada continuamente diciendo, Dios mío, ayúdame a salir de estas, ayúdame a salir de estas. Ahora, por favor, nadie me malentienda y piense que el hecho de pedir la intervención de Dios en situaciones por las cuales estamos atravesando es una cuestión contraria a lo que Dios quiere para nosotros. De este lado, del lado izquierdo, el propósito de Dios implica el hecho de que yo permita que Dios participe conmigo en todo lo que yo hago, en todo lo que yo pienso, en todo lo que yo soy,
en todo lo que yo resuelvo. Sin embargo, lo que yo puedo ver es muchísimo más amplio. Yo no estoy mirando del lado izquierdo sencillamente que Dios resuelva mis problemas. Del lado izquierdo yo no estoy pidiéndole a Dios que sencillamente venga y cambie las cosas que me incomodan. De este lado izquierdo estoy viendo la realidad detrás de un portón abierto de par en par. Estoy viendo un rompecabezas completo. Del lado derecho, yo estoy mirando una pieza del rompecabezas. Dios mío, ayúdame a salir de estas. Estoy viendo una piececita nada más. Ahora, en este lado, hay una pequeña nota aquí que dice que cuando yo me ubico aquí, puede que haya mucha oración, pero no hay reposo. Yo me la paso clamando, reclamando, ayunando, buscando que Dios me dé, que Dios haga, que Dios venga y haga lo que yo quiero, ¿eh? Pues nada más que no lo digo así, pero bueno, esa es la realidad. Detrás de este clamor hay un asunto de que Dios venga y trabaje como yo estoy pensando que deben ser las cosas. Y cuando no salen como yo estaba pues buscando que sucedieran, empiezo a entrar en frustraciones. Mi clamor aquí entonces trae mucha oración con Él, pero no hay reposo, no hay descanso. Y lo único que me interesa es ver una salida. Lo único que me interesa ahí es ver, por favor, dame una respuesta. Por el otro lado, de este lado, yo puedo participar de ese descanso que Dios me da. Puede ser que la situación no esté resuelta, pero yo puedo venir y ver a mi pastor trayéndome a aguas de reposo y estar ahí en esas aguas de reposo. Puedo ver al pastor en mi interior trabajando y llevándome a esos pastos delicados donde me hace descansar. La situación no se ha compuesto, pero yo puedo permanecer confiada en que todo lo que está pasando a mi alrededor no sucede por casualidad. Del lado izquierdo yo no vivo casualidades. Del lado izquierdo yo no vivo percances infortuitos. Del lado izquierdo yo puedo ver que no hay nada en mi vida que suceda en lo que Dios no esté involucrado. Voy a continuar con este contraste. En el propósito de Dios, lo que yo vivo son desafíos y en cada desafío veo oportunidades. Del lado derecho, donde está lo que yo pienso, lo que la gente piensa, del propósito de Dios, pues el enfoque sigue siendo que se resuelvan mis problemas. Y la palabra problema es parte del vocabulario que se utiliza cuando nuestro entendimiento aún no ha sido renovado y todavía no hemos tenido claridad sobre cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Hablamos de problemas de manera recurrente, pero te voy a compartir algo que Dios ha estado hablando en mi vida últimamente y es el hecho de que Él me ha dicho, ¿cuántos problemas tengo yo? Y cuando he meditado al respecto, me he puesto a pensar que la palabra problema, pues en realidad no aparece en la Biblia como tal. Encontramos que hay tribulaciones, que hay pruebas, que hay valles de sombras y de muerte, que hay tormentas, que hay terremotos, pero la palabra problema como tal no está en el léxico de Dios. Que se resuelvan todos mis problemas es el enfoque de alguien que no ha entendido aún cuál es el propósito divino que Él tiene para nuestra vida. Del lado izquierdo, donde puedo posicionarme en este propósito divino, en realidad yo no voy a estar exenta de desafíos, porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Mi vida entonces está llena de desafíos, pero en cada desafío hay una oportunidad. Y ninguno de nosotros hasta la fecha, por ahí he conocido que diga, yo estoy reclamando esa promesa de Jesús, que en el mundo tendremos aflicciones. Estoy reclamando esa promesa. Nadie, yo no he conocido a nadie ahí. Sin embargo, es ahí donde nuestras vidas están recurrentemente, pero no es un cambio de vocabulario.
Y yo quiero dejar esto claro para todos. Dios no nos está hablando de un cambio de vocabulario, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El cambio no es de léxico, el cambio es de espíritu. Y por eso esto es tan radical, que sigamos hablando de ubicación, pero que nos enfoquemos a que Dios, el Espíritu Santo, traiga luz para nosotros. Empecemos a entender que mientras sigamos pidiendo que se resuelvan todos mis problemas, yo estoy contemplando a Dios como el genio de la lámpara, de Aladino, y estoy tratando de que Él venga y haga esto, y ahora lo otro. Y cuando yo puedo verme en el propósito divino, se acaban mis problemas. Y no es que entonces ahora estoy viviendo en una burbuja, sino que mi vida está rodeada y saturada de oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Se preguntará alguien. Oportunidades para que Dios realice lo que se ha comprometido a hacer conmigo, a mi transformación. Y es por eso que viene esta última parte de la tabla. En el propósito de Dios, lo que sucede en nuestras vidas y lo único aceptable es mi transformación, es tu transformación. Mientras que de este lado derecho, lo que sucede, lo que se acepta y lo que se quiere es cambio. Sí, yo antes era muy mal hablado y ahora ya no tanto. Entonces ya cambié. Y se habla de un cambio. Y lo que se sigue anhelando aquí es que hayan más cambios. Pero Dios no envió a Jesús para un cambio en nuestra vida. Y lo voy a repetir. Dios no envió a Jesús a morir en la cruz para que vivamos un cambio. Él ha dado ese precio tan alto para tu ubicación, para que tú vivas transformación y puedas participar de esa vida plena que Él te ha dado. Ahora, en el propósito de Dios, cuando yo me ubico ahí, cuando yo me extiendo a ese supremo llamamiento, las preguntas que yo me hago ya no son como esta. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Esa pregunta viene cuando se me ha nublado la vista y de repente he perdido el rumbo del propósito divino. ¿Qué voy a hacer ahora? La pregunta en donde como hijo tú te posicionas cuando vienen estas situaciones quizá difíciles de entender, es cómo va a servirme esto en mi transformación. ¿Cómo va a servirme esto en mi proceso de ser hecha como Jesús? Y esta pregunta es completamente diferente a la de qué voy a hacer ahora. Esta pregunta es el polo norte y qué voy a hacer ahora es el polo sur. Y no podemos estar en ambas aguas. Si tú piensas que se puede estar en la línea blanca que está aquí en medio de la tabla y puedes tener un piecito acá y otro acá y otro acá, pues déjame desilusionarte un poquito, porque necesitas resolverte para poder venir y disfrutar de esa vida plena que Jesús nos ha dado. Si estás con un pie de este lado y con un pie del otro, quizá esto empiece a explicar por qué tantas complicaciones en tu vida, por qué tantas dificultades para poder fluir y recibir y participar de la paz y del descanso que Dios tiene para mi vida. Esta pregunta de cómo va a servirme esto en mi transformación, en días pasados, yo te platico rapidito algo. Hace un mes estacionamos el vehículo afuera de una alberca en un fraccionamiento privado con mi familia y en 5 minutos, bajamos a la alberca y rompieron 2 cristales de mi vehículo y se robaron la cartera de mi marido y en 5 minutos más estaban estos individuos en una tienda de autoservicio haciendo uso de las tarjetas de crédito por cientos y cientos de dólares. En 10 minutos pasaron todas esas cosas.
Y no rompieron un cristal, rompieron dos. Entonces, cuando todo esto sucede y llega la policía y bueno, estamos ahí frente al hecho de tener que hacer muchísimas llamadas al banco para detener estas transacciones, entonces todos estos eventos que se presentan de manera inesperada en nuestra vida, pues no traen de antemano una etiqueta de bonito, ni de atractivo, ni de cómodo. Y por gracia de Dios, ninguna de las transacciones de estas personas pudo ser honrada en los lugares en donde estuvieron ellos tratando de hacer uso de fondos que no eran suyos. Dios intervino de manera como Él solo sabe hacerlo. Pero, ¿qué sucedió aquí adentro? Y eso es lo que yo quiero compartirte esta tarde. ¿Qué sucedió aquí adentro? ¿Dónde elegí yo pararme? En Diosito, ayúdame a salir de estas, ayúdame a salir de estas. ¿En qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Los tipos se fueron con todo. Y esa cartera no tenía dinero, pero tenía tarjetas. Pero no era, ¿qué voy a hacer ahora? Desde el instante que todo eso sucedió, fue el ver con claridad en el momento que todo esto empezó a detonarse y a entender, Padre, yo soy tu hija. Yo soy tu hija. Y esto que podía ser un problema, porque, óyeme, yo te platico todo esto y no me digas que cualquiera no lo categoriza ahí, problema. Pero esto me resolví. Lo subrayo. Me resolví aquí adentro. A verlo como un desafío sinónimo de oportunidad. La pregunta que desde que esto se detonó ha estado en mi interior, porque estos individuos no pudieron salirse con la suya, sin embargo, hubo que pagar un deducible para restaurar los cristales rotos del carro. Todo esto se ha vuelto para mí entonces una resolución en la que mi pregunta para mi padre es cómo esto va a servirme en mi transformación. Y no tienes idea de la cantidad de bien que posiblemente en la sesión siguiente yo tenga oportunidad de platicarte, pero te pongo de antemano que el bien no ha parado de venir a nosotros a raíz de estos eventos. Si tú te paras en el propósito de Dios, empiezas a mirar hacia adentro. ¿Quién soy? Lo que tú has provisto, lo que tú has dado, lo que tú has provisto, lo que tú estás comprometido a hacer, que es todas las cosas trabajen para el bien de aquellos que te amamos. Cuando tú te enfocas en el propósito de Dios, tú empiezas a mirar hacia adentro. Mientras seguimos nosotros en este asunto de que es que yo pienso que el propósito de Dios es, y sálvame, ayúdame y sácame de estas. Entonces, tu visión es de mirar hacia afuera, pero de mirar hacia afuera en una visión tan limitada, pero tan limitada, que lo único que se me ocurrió poner como fotografía es ver atrás del hoyito de una puerta. Así es como estás viendo tu existencia. Detrás del agujero de una puerta. ¿Sabes qué se ve detrás del agujero de una puerta? Es una sombra de una persona ahí parada que a veces ni reconoces quién es porque no se ve claro. Así es tu vida y tu existencia y tu visión cuando estás desorientado. Cuando estás desubicado. Y Jesús ha venido para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese eres tú, querido hermano. ¿Dónde comienza mi ubicación? ¿Dónde comienza?
Primero, la escritura en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Tú eres hijo? Entonces, buenas noticias. Eres guiado. Eres guiado. Y el Espíritu de Dios está dentro de ti, en tu interior. Es en tu espíritu, en donde todo esto se detona y se activa. Tu ubicación no comienza porque lo que está afuera te está dando pauta para que te ubiques. Créeme que el día que sonó la alarma descontrolada del vehículo y 5 minutos después salimos corriendo a ver qué pasó y mi marido alcanzó a ver a los ladrones que se iban y todo eso, la verdad es que la ubicación no podía venir de afuera. La ubicación no podía venir de afuera. ¿Dónde comienza mi ubicación? Mi ubicación comienza en mi espíritu. El Espíritu Santo está dentro nuestro. Y los que somos guiados, somos hijos. Es dentro de ti, es en tu interior. ¿Cuándo comienza mi ubicación? ¿Cuándo comienza? Aquí está la clave. Cuando yo se lo permito. Cuando yo se lo permito. Es ahí donde se detona esta ubicación, porque todo afuera puede estar de cabeza y puede sentirte que estás dentro de una lavadora dando vueltas. Pero cuando tú se lo permites, es cuando esto se activa. Y no necesitas, y hago hincapié en esto, no necesitas del permiso de personas externas para que esto ocurra. Esto es una cuestión interna, personal, voluntaria y consciente. Tú eres guiado cuando esto sucede. Tú eres guiado. Y eres guiado porque ese es tu derecho. Si eres hijo, eres guiado. Y en tu interior está el experto en darnos dirección, en darnos ubicación, en guiarnos a toda la verdad, en trabajar muchísimo mejor que cualquier brújula, GPS o mapa que pueda existir. Y ese es el Espíritu Santo. Es tu derecho. Es tu derecho. Y esto no es por méritos, es por gracia. Así que esta tarde cerramos con esta pregunta. ¿Estás dispuesto hoy a comenzar tu ubicación? Y si estás ubicado, a ser establecido todavía mucho más fuerte, mucho más profundo en esa identidad, en esa nueva existencia. Si estás esperando que lo que está afuera te dé pie para que comience esta ubicación, tenemos el proceso invertido. Y es necesario entender esta verdad porque Dios quiere que tu ubicación sea de manera constante, sin interrupciones y que no esté sujeta a lo que otros hacen o dejan de hacer. En la próxima sesión, en la próxima semana, continuaremos procesando esta verdad y continuaremos entendiendo cómo todo esto viene al contexto de nuestro hogar, de nuestra familia y cómo nosotros, ubicados en esta realidad, podemos comenzar a participar de ser fuentes de vida a todos ellos que aún no han conocido su ubicación y que viven desorientados o que por momentos pierden el rumbo. Así que te invitamos a que participes con nosotros y que no te pierdas de seguir recibiendo esta verdad de vida que nos está transformando. Padre, te damos gracias por lo que hoy tú has hablado en nuestros corazones y te damos gracias infinitas porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que te amamos. Gracias, Padre, porque no hay una cosa que suceda en nuestra vida de hijos hoy que sea una casualidad. Estamos en una agenda de amor. Estamos en una agenda de amor y tú nos estás invitando a vernos en ella. Yo te doy gracias por cada persona que ha escuchado tu voz esta tarde
Y gracias porque tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para lo cual tú la envías. Yo te doy gracias por todo el bien. Yo te doy gracias por toda la misericordia que nos siguen todos los días de nuestra vida. Gracias porque en lugar de ver problemas podemos ver desafíos y verte en las oportunidades manifestándote, glorificándote en nosotros. Yo te doy gracias. Gracias porque es tu palabra la que está empeñada, porque es tu palabra la que es el compromiso sobre el cual estamos parados. Gracias por ser el camino por el cual andamos y por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Gracias por el precio, por el pago que has dado en Jesús, para que podamos vivir orientados y ubicados, posicionados, firmes en esa certeza, en esa esperanza que nos has dado, ese supremo llamamiento al cual hoy tenemos acceso, que no es un título que traemos colgado, sino es una existencia, una naturaleza y una identidad. Gracias, Padre, por este honor y este privilegio, y gracias por lo que hoy yo te veo por la fe hacer en cada uno de mis hermanos en mi propia vida. En Jesús te damos muchas gracias. Amén. Pues a todos, muchísimas gracias por conectarse. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas bendiciones y continuaremos la siguiente semana. Buena tarde para todos.